Bueno, estamos de regreso, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es un tema de responsabilidad, digo yo. La importancia de inscribir la defunción o también el nacimiento de las personas. Estaba viendo hoy y visto desde la Organización de las Naciones Unidas, visto desde la repercusión positiva o negativa que puede tener no inscribir, por ejemplo, a los fallecimientos. Y decía que es importante porque los sistemas de salud de esa manera van a identificar cómo poder enfrentar todas las, de una mejor manera las condiciones de salud de su país. Por ejemplo, estaba viéndolo de esa perspectiva, pero que si no se inscriben, probablemente el sistema de salud va a estar limitado de información. Pero no es ese el objetivo, vamos a verlo desde la parte legal, ¿verdad? La importancia de inscribir la defunción y también el nacimiento de las personas. Bienvenida, doctora Yesenia Castillo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a ustedes, gracias por recibirnos en sus hogares y efectivamente a veces creemos que es un tema muy común, un tema que lo manejamos, que lo conocemos y perdemos de vista la importancia que puede tener y la trascendencia legal que tiene realmente el inscribir un nacimiento como la defunción de una persona. Efectivamente puede tener mayores alcances a nivel de Estado el fallecimiento de determinadas personas para lograr identificar las razones de muerte, el estudio que tiene que ver con las edades, si hay fallecimiento más de adultos mayores o de niñez, todo el aspecto de salud, entre otros, no solamente salud. Pero en el caso realmente de una familia, tenemos que tener en cuenta que el nacimiento de un niño implica una responsabilidad, una obligación desde el mismo. ¿Qué significa esto? Eso significa que papá y mamá están obligados a inscribir en el registro del Estado Civil de las personas el nacimiento de ese niño, de su hijo. Es un derecho del niño también. Es un derecho que es el derecho a la identidad, a la nacionalidad, que está reconocido en nuestra Constitución Política y en el Código de Familia. Pero esa obligación, ¿por qué es tan inherente ese derecho de ese niño? Y esa obligación de los padres, porque a partir de esa identidad, de ese reconocimiento, de esa existencia legal, porque hasta ese momento existimos legalmente. Yo sé que como persona está esa persona que ya nació, pero para que tenga un reconocimiento, una existencia legal, tiene que estar inscrito. A partir de ese certificado de nacimiento, yo ya reconozco que tengo los nombres y tengo los apellidos y existe a partir de ahí un vínculo, una afiliación con papá o mamá o con una familia, a partir de la cual yo voy a heredar también los bienes o las propiedades de esa persona. ¿Qué implica entonces? Que si yo no soy inscrito en el registro del Estado Civil de las personas, yo no puedo acceder a esa herencia y tampoco puedo reclamar la herencia de ese vínculo filial que yo nunca reconocí o que nunca me reconocieron. Entonces, ¿qué pasa? Esto se convierte después en que si yo, después de los 7 años, el cumplimiento de los 7 años, a mí, mi papá y mi mamá no me inscribieron, voy a tener que iniciar un proceso judicial para poder inscribirme o reponer esa partida de nacimiento y a partir de este proceso judicial iniciar otro para poder acceder a una herencia. Ahora, hablábamos del nacimiento, pero también la defunción, ¿verdad? Yo decía los datos y solo le leo rapidito. Dice que a nivel mundial 2/3, unos 38 millones de los 56 millones de defunciones anuales no se registran y cerca de la mitad de los nacimientos que se producen en todo el mundo quedan sin registrar y las repercusiones que yo comentaba más o menos ahora que tiene para el sistema de salud de las naciones, ¿verdad? Claro, y es que debemos de recordar que con lo del COVID muchas personas no reportaron la defunción de las personas. ¿Y qué sucede cuando no reporta o de muerte natural en su hogar? Entonces, cuando no reportas, la consecuencia legal que tiene es, por darte un ejemplo, bueno, no tener certificado de defunción. Para las diferentes instituciones, esa persona todavía sigue con vida y por ende tiene obligaciones por las cuales cumplir. Entonces, tampoco podés pedir un traspaso de bienes o de propiedades porque para el Estado, ¿verdad? Para las instituciones, esa persona todavía está viva. Entonces, ¿cómo puedes reclamar una herencia si ni siquiera has inscrito una defunción? Y también, ¿qué sucede cuando vas a inscribir una defunción pasado el tiempo y te das cuenta
de que los nombres y los apellidos de esa persona están erróneos y tuviste que haber hecho rectificaciones o correcciones cuando la persona estuvo con vida. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no nos percatamos de que tenemos que darnos el tiempo para poder registrar una defunción, registrar un nacimiento, que ambos están interrelacionados para el goce y disfrute de otros derechos, entonces es ahí donde vemos las consecuencias legales y queremos reparar. Pero la reparación puede existir. El problema radica en que te vas a incurrir en gastos económicos, porque ya en vez de un proceso de un juicio de declaratoria de universal de heredero, vas a tener que hacer primero un juicio de reposición de partida de nacimiento, en el caso que no te hayan inscrito, y posteriormente proceder con otro juicio. Estamos hablando de 2 procesos judiciales. ¿Ya? Y en el caso de las defunciones, cuando no reportan las defunciones, claro que hay un problema porque las instituciones del Estado no logran identificar cuáles fueron las causas. Por ejemplo, si estamos hablando de que fue el COVID, para que puedas reportar unas estadísticas reales de cuántos fallecimientos se dieron a causa o a razón de, y poder tomar medidas higiénico-sanitarias ajustadas a esa realidad de salud que existe en el país, necesitas conocer esa realidad. Pero además la otra cosa, yo me he percatado recientemente en unas gestiones, cuando no existe un acta de defunción, por ejemplo, limita que vos puedas hacer cualquier gestión legal si dejó una herencia. Claro, es que no podés. Igual cuando, es que con la defunción, si vos no reportas la defunción, en todos los lugares, seguro social, en el lugar donde trabajaba esa persona para poder cobrar una liquidación, el seguro de vivienda, o si vas al banco, te van a decir que primero enseñes el certificado de defunción de esa persona y luego también de que vos, reclamante, realmente sos el beneficiario de ese causante. Entonces, si yo voy a reclamar la herencia de un familiar, tengo que demostrar que realmente a mí me existe ese derecho para reclamar eso del causante, de lo que dejó mi causante, que es la persona que falleció. De acuerdo. Y de igual manera sucede con los nacimientos. Hay muchas personas que tienen 20 años, 25 años o 30 años, que, claro, conocen sus nombres, conocen sus apellidos, pero no están registrados, no existen todavía legal. Y vas a querer realizar un procedimiento bancario a futuro porque tal vez han estado toda su vida en el sector informal, en el cual no te han pedido una referencia o una cédula, porque por lo general te lo piden nada más en las instituciones, y el día de mañana que quiera reclamar o quiera solicitar el goce y disfrute de un derecho, va a tener o verse obligado a reponer su nombre a través de un certificado de nacimiento, luego solicitar su cédula de identidad para poder en ese momento, a partir de ese momento, existir aunque tenga 25 o 30 años. De acuerdo. Pero es importante entonces hacerlo y es un tema también, digo yo, de responsabilidad compartida, ¿verdad? Claro. Tanto como con la familia como con el mismo Estado. Pues. Claro, y es que además de eso, ¿qué te piden para casarte? Certificado de nacimiento. Claro, te piden certificado de nacimiento. Sin el certificado de nacimiento no tenés certificado de soltería. Sí. Imagínate, por eso es que yo digo de que todos los derechos están íntimamente interrelacionados. Una cosa te hace gozar de los demás derechos. Entonces, si yo no inscribo un nacimiento, si yo no inscribo una defunción, entonces todo el goce y disfrute de mis derechos económicos, sociales y culturales, ¿cómo se van a ver? Mermados por esa falta o esa omisión que en ese momento no lo vi relevante. De acuerdo. Creo que es información muy importante, doctora. Muchas gracias. Me gusta el tema de la próxima semana. Sí, imagino que sí. Sí. ¿Cómo la encontramos, doctora, por favor? Bueno, ustedes ya saben que nos encuentran en el 83 96 45 17 o si no, de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte. Ahí está hecha la información. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, déjenos siempre sus comentarios, por favor, preguntas, inquietudes, acotaciones que quiera hacer al tema que nosotros conversamos los lunes. Así que gracias nuevamente. Pasamos al otro lado, se encuentra Karencita. ¿Qué nos tienes?